Hola, hola, ¿qué tal? Ya disculpa que estaba haciendo un repaso y no me fijé en la hora. Sí, sí, me quedé viendo el repaso. No se pasa nada. Ay, sí. Bueno, entonces te voy a presentar para no atrasarnos más, porque yo sé que ustedes sí están muy noche allá. Nosotros todavía nos queda un poquito de horas de día. Bien, entonces, con mucho gusto les presento también a otro amigo y compañero de los trabajos que trabajamos en este working group, ¿verdad? Que es Javier Pérez, no sé si voy a pronunciar mal tu apellido, Braxiglione, ¿verdad? Es médico cirujano de la Universidad de Valparaíso, diplomado en atención primaria y salud familiar, con un diplomado en medicina basada en evidencia. ¿Ya? Máster en investigación clínica aplicada en ciencias de la salud de la UAB y candidato a doctorado en metodología de la investigación biomédica y salud pública también de la UAB. Actualmente jefe de cátedra de medicina basada en evidencia. Ojalá no hayas visto que les estaba enseñando la forma sencilla de búsqueda. Y luego miembro del Centro Interdisciplinario de Estudios en Salud de la Universidad de Valparaíso y de Cochrane, Chile. Así que quedan con ustedes también otros pesos pesados y de Sudamérica, ¿verdad, Javier? Que nos va hoy a orientar sobre los sesgos y los errores sistemáticos. Adelante, Javier. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación y a todos los organizadores. Buenas tardes a todos y a todas por No, allá. no, no. Para mí es un honor realmente estar acá. Y la presentación, como bien dijo Virginia, va enfocada a hablar un poco de estos dos conceptos, que son conceptos muy básicos, y como todo concepto básico es muy fundamental. La idea es que ojalá al final de esta sesión logremos comprender estos conceptos primero desde la vida diaria para que después sean aplicados a la investigación. Siéntanse libres de irme interrumpiendo, irme preguntando si es que tienen dudas. No hay ningún problema. Yo no soy del área quirúrgica propiamente tal, así que quizás ejemplos de cirugía me cuesta un poco más tenerlos presentes, pero haremos el intento. Entonces, esta clase efectivamente es de error sistemático y error aleatorio, o si queremos llamarlo de otra forma, sesgo y azar. ¿Se ve bien la presentación, cierto? ¿Sí? Vale, Sí, sí, se ve muy bien. perfecto. Entonces, vamos a ver un poco la fisiología. Perdón, no sé por qué esto se adelanta. La fisiología de la investigación, vamos a ver un panorama general de cómo se hace en general la investigación biomédica. Vamos a ver una cuestión o pregunta fundamental, después vamos a ver específicamente qué es el error aleatorio, qué es el error sistemático, y a modo de conclusión vamos a hablar de un concepto que es la ecuación fundamental del error. Y si vemos la fisiología de una investigación, tenemos que, no sé por qué se me adelantan las diapositivas solas, la verdad, les pido disculpas. Hay una diferencia entre epidemiología y bioestadística que normalmente no está clara. Muchas veces a mí me toca hacer muchos cursos de metodología y entre residentes de especialidades médicas, entre colegas o entre alumnos, siempre me dicen que es el curso de estadística. Pero la verdad, son cosas distintas la epidemiología y la bioestadística, si bien es cierto, están muy interrelacionadas. Normalmente en el terreno teórico formulamos una hipótesis que ojalá lleve a unas consecuencias que sean contrastables en la práctica frente a datos reales, y hacemos un plan de investigación y un diseño metodológico para recoger los datos que nos interesan. Ese es el territorio de la epidemiología, todo esto que está en color marrón o rojo. Una vez que tenemos los datos, hacemos un tratamiento estadístico de esos datos, que hacemos contraste de hipótesis, aquí entra el valor P, los intervalos de confianza, los chi-cuadrados, los t-test, todos estos conceptos, e intentamos generalizar hacia la población estos resultados. Todo este proceso de tratamiento de los datos es propio de la bioestadística. Y si vemos ya un poco más en concreto la fisiología de la investigación, tenemos que acá estoy partiendo desde un paradigma más bien positivista. Uno en investigación puede tomar distintas metodologías, pero yo estoy partiendo de una metodología positivista.
¿Cuál es la metodología positivista? En general es la que ocupamos en investigación biomédica, y es que asumimos que hay una verdad externa a nosotros. ¿Ya? Hay otras corrientes de investigación, como por ejemplo el constructivismo, que dice que todo es una construcción social. Un constructivista, por ejemplo, podría decirles que el COVID no existe, sino que nosotros mismos estamos creyendo en el COVID. Un positivista dice, no, existe el COVID porque fue visualizado y está ahí afuera independientemente de mí. ¿Ya? Ese es el tipo de investigación que ocupamos en medicina, positivista. Por tanto, digo esto porque asumimos que hay una verdad en el universo, una verdad externa a nosotros, que es lo que queremos buscar. Y para buscar esta verdad, nos hacemos una pregunta de investigación. Y esta pregunta de investigación, para resolver esta pregunta de investigación, o a lo que apunta esta pregunta de investigación, es a una población específica y a un fenómeno que nos interesa estudiar. Para responder esta pregunta vamos a tomar cierto diseño de investigación. Y en ese diseño vamos a tomar una muestra de pacientes. Por ejemplo, si yo quiero investigar, no sé, algún desenlace respecto a apendicitis, es imposible que yo tome todos los pacientes con apendicitis del mundo. Por tanto, voy a tomar una muestra, probablemente en mi hospital, y voy a tener unos 50 pacientes con apendicitis. Y a esa muestra le voy a medir algunas variables, como por ejemplo, días de hospitalización, mortalidad, infección postoperatoria, por decir algunas. Una vez que tengo esto planificado, voy a realmente hacer el estudio. Y de estos 50 pacientes puede que finalmente haya logrado conseguir solamente 48, y algunos resulta que no perdí los datos de si tuvo fiebre, infección postoperatoria, porque, no sé, ese día no fui al hospital, se perdió la hoja en la cual anotaba, etc. En la vida real pueden pasar muchas cosas. ¿Por qué digo todo esto? Porque desde mi pregunta teórica a mi planificación, a lo que realmente hago, este proceso, cuando yo lo termine, voy a tomar la dirección inversa para inferir cuál es la verdad en el universo. O sea, del estudio que yo realmente hice, yo tuve ciertos hallazgos. Y esos hallazgos eran o representaban la verdad en el estudio. Y ese estudio yo infiero que es la verdad en el universo. ¿Vale? Yo hago los estudios porque después los quiero extrapolar. Esa extrapolación del estudio, si se puede hacer una buena extrapolación de los resultados de mi estudio, es lo que le llamamos validez externa en el fondo. Y si el estudio que yo hice se condice con el estudio que yo planifiqué, esto se llama validez interna. ¿Vale? El punto es que, lógicamente, no siempre sale todo como planificamos, o pueden haber muchos problemas en el camino, y hay ciertos factores que nos pueden interrumpir esta inferencia que estamos haciendo. Y esos dos factores son precisamente el error aleatorio. Hay un micrófono abierto y ya. Entonces, el error aleatorio y el error sistemático pueden interrumpir este proceso de inferencia, desde los hallazgos de mi estudio hacia la verdad objetiva que estoy buscando, que se supone que es real en el universo. ¿Se entiende hasta ahí esto que estamos hablando? Sí. ¿Sí? Sí, se comprende. Perfecto. Entonces, en este proceso en el que nos vamos a centrar ahora, en error sistemático y en error aleatorio. Y aquí entramos a esta cuestión o pregunta fundamental. Y el tema es que el objetivo de una investigación siempre va a ser conocer la verdad. El resultado de una investigación, por otra parte, va a ser un hallazgo. Por tanto, la cuestión o pregunta fundamental que nos tenemos que hacer es si el hallazgo se corresponde con la verdad o no. Y ustedes muchas veces podrán haber leído un estudio que resultó no ser lo que realmente ocurre, y ustedes dicen, bueno, el estudio tiene un hallazgo, pero la verdad que yo estoy viendo es otra. Entonces, esa es la pregunta que vamos a tratar de resolver hoy día. Si el hallazgo es igual a la verdad o no, o en qué condiciones puede ser igual a la verdad, o
qué factores influencian que el hallazgo no sea tan parecido a esta verdad que queremos conocer. Por tanto, la verdad siempre va a ser el ideal en investigación y en el ejercicio en general de la ciencia de la salud. Sin embargo, tenemos que considerar que siempre va a ser inherente la incertidumbre tanto a nuestra práctica clínica como también a la investigación que estemos realizando. La verdad, por tanto, se constituye como un teórico. Nunca vamos a estar seguros de que estamos frente a la verdad, pero tratamos de acercarnos lo más posible a esta verdad teórica. Y esto conlleva a que se debe ser muy riguroso al momento de realizar investigación para acercarnos a la verdad. Y esa rigurosidad va tanto al momento de hacer una investigación nosotros, como autores de una investigación, como también al momento de leer literatura biomédica. Tenemos que leer críticamente la literatura biomédica. Tenemos que tener entrenamiento para leer los métodos, para saber si el resultado final, los riesgos relativos, los odds ratios, los metaanálisis, lo que queramos, para saber si eso realmente está cerca de la verdad o no. Y, como les dije, vamos a partir con un ejemplo un poco de la vida cotidiana. Este señor no tiene nada que ver con medicina, pero tiene un show muy divertido, británico, por si lo quieren ver. Derren Brown es un mentalista, mago, hipnotista, por sobre todo escéptico británico. Y les voy a mostrar el siguiente video, que es muy cortito, dura creo que 1 minuto, y traten de ver cómo hace lo que él propone. Él dice que va a tirar 10 caras seguidas con una moneda. Vale. ¿Cómo creen que hizo lo que acaba de hacer? Bueno, una La teoría moneda tenía para solo caras. que la moneda tenga 2 caras. Ajá. Ya. Igual. Entonces, una opción es que la moneda tenga 2 caras, efectivamente. ¿Vale? ¿Qué otra cosa pudo haber pasado? De que el video haya sido editado y solo hayan colocado el momento en que llega la moneda con las caras nada más. Perfecto. O sea, el video estaba editado. A O sea, veces tiraba hacen, una cara, a veces después hacen tiraba una cruz. ¿Disculpa? ponen un imán abajo y se la ponen en el ala del área que quieren, como en la corona o la cruz, para que solo quede esa abajo. Perfecto. Vale. Estaba un imán, claro, que haya direccionado la moneda. Puede ser. ¿Qué otra cosa se le ocurre? Créanme que esto tiene que ver con investigación, aunque no lo parezca. Tenemos 3 hipótesis hasta ahora. La moneda tenía 2 caras, el video estaba editado, o había un imán que direccionaba la moneda. ¿Nada más? Esa fue la verdad. Pero, ¿qué verdad? Que la aleatoriedad siempre fue caer en cara, O sea, que la moneda estaba como cargada. ¿no? Hacia la cara. Simplemente la
la aleatoriedad la tiraba y siempre cayó en cara. Fue Suerte. una suerte. Okay. Vale. Muy bien. Suerte es otra hipótesis buena. Vale. Nos quedamos con esas 4. Hay un par más que podrían plantear. El Pero mago quedémonos con esas 4. la posibilidad de calcular el tiro hacia arriba para que caiga siempre en la posición de la moneda que él quiere. Vale, un tirador entrenado entonces, que tenga la capacidad de calcular los giros y todo. Perfecto, ahí me dieron como las 5 hipótesis principales en general, ¿ya? Hay un par más que me han dado alguna vez. Este video no lo vamos a ver porque es mucho más largo, pero se los dejo ahí por si quieren verlo después. En otra ocasión se enfrentó a 9 maestros de ajedrez y logró simultáneamente, ganó 4 partidas, perdió 3 y empató 2, lo cual es claramente un triunfo frente a 9 maestros. Y el tema también es saber cómo lo hizo. Entonces vamos a hablar primero del error aleatorio o azar. Y es importante la figura, aquí hay dados. Cuando hablamos de error aleatorio, hablamos de azar, son sinónimos. Entonces, el error aleatorio podríamos definirlo como cualquier desviación de un hallazgo de una investigación respecto a la verdad, o sea que el hallazgo se está alejando de la verdad, que está determinada netamente por el factor suerte, por el factor azaroso. El azar no tiene ninguna preferencia por alguna dirección que haga que la intervención sea menos beneficiosa o más beneficiosa, y también puede afectar en general todos los aspectos de la investigación. Por ejemplo, ustedes pueden tomar una muestra en su hospital, pueden elegir los mejores métodos que existen, pueden hacer todo correctamente, y netamente por azar, puede que la muestra que ustedes tomaron no sea representativa del universo. ¿Ya? Puede que haya, por ejemplo, yo acá tome una muestra de 4 personas, por decir algo de los que estamos acá presentes, y justamente tomé a 4 mujeres. Esa muestra quizás en ese sentido no sería representativa del azar, y puede que simplemente por una cuestión de suerte, tome a las 4 mujeres. Lo importante del azar o error aleatorio es que mientras más tamaño muestral, mientras más pacientes, mientras más sujetos yo estudie, el efecto del azar va disminuyendo. Y ese es uno de los principales motivos por el cual en medicina basada en evidencia en general nos gustan tanto las revisiones sistemáticas. Ese es uno de los motivos. Las revisiones sistemáticas juntan muchos pacientes de distintos estudios y por tanto tienden a disminuir el efecto del error aleatorio y por tanto se acercan un poquito más a la verdad. El error aleatorio también podríamos entenderlo como un error derivado de trabajar con muestras y no con la población total. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente en investigación lo que nosotros queremos es describir a una población, describir cómo funciona una intervención, describir alguna variable en alguna población, etc. Por ejemplo, si mi población fuesen los asistentes a este curso, yo podría intentar describir, por decir algo, la edad de los asistentes a este curso. Y yo podría decir que acá hay una edad promedio de 40 años. Si yo les pregunto a todos ustedes la edad, yo puedo sacar ese promedio sin ningún tipo de error aleatorio. No hay nada de suerte involucrada en eso. Yo puedo decir precisamente cuál sería el promedio. Hacer este proceso de describir a la población directamente estudiando a toda la población es lo que se llama un censo, que normalmente es lo que hacen los gobiernos cuando describen la edad de las poblaciones, cuántos hombres, cuántas mujeres existen, etc. Sin embargo, esto en la práctica clínica, en la investigación clínica, es casi imposible. Por lo tanto, lo que hacemos en investigación clínica es que tomamos una muestra. Y esa muestra, la idea es que sea lo más representativa posible de la población. Entonces, por ejemplo, yo podría tomar una muestra acá aleatoriamente de 5 personas y preguntarles la edad. Y sacar el promedio de esa muestra, que sería la descripción de la muestra. Y de esas 5 personas, por ejemplo, el promedio de edad, yo puedo decir que es 41 años. ¿Vale? Pero la verdad es que el promedio de ustedes es 40 años. No 41. En mi muestra es 41. Pero la verdad teórica es 40. ¿Y qué hacemos?
normalmente entregamos este resultado de promedio de 41 años, por ejemplo, con un intervalo de confianza. Yo sé que van a ver estadísticas después, pero normalmente decimos, por ejemplo, el promedio de mi muestra fue 41 años, con un intervalo de confianza entre, no sé, 36 y 46. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que lo más probable es que el resultado sea 41, pero puede ser tan bajo como 36 o tan alto como 46. ¿Ya? ¿Y por qué estoy dando ese rango? Porque yo sé que hay una probabilidad de error, y ese error es error aleatorio. Es el error que me puede haber pasado por azar. Por tanto, al hacer esta inferencia desde mi muestra hacia la población, es cuando yo puedo cometer error aleatorio por lo general. ¿Ya? El error aleatorio puede ocurrir en cualquier momento, pero en general lo atribuimos más a esta etapa. Y lo importante del error aleatorio es que en general el error aleatorio se evalúa estadísticamente. Y estadísticamente en base a dos elementos que probablemente ustedes han leído muchas veces. El valor de P, que es un valor derivado de test estadísticos, o intervalos de confianza. Brevemente, ¿qué quiere decir cada uno de estos? El valor de P, o p-value, en la forma más simple posible, podemos entenderlo como la probabilidad de que un resultado hubiese ocurrido por azar. Y normalmente en medicina ocupamos un P de 0,05 como límite de la significancia estadística. Vale decir, si algo es menor, tiene un P menor a 0,05, decimos que es estadísticamente significativo. Y este P de 0,05 en el fondo es que estamos aceptando un 5% de error. ¿Ya? ¿Por qué 5% y por qué no 1% ni 10%? Simplemente por consenso. Eso es lo que acordamos en la comunidad médica, o acordaron nuestros antepasados en la comunidad médica. Por tanto, en medicina generalmente cuando decimos que un P es menor a 0,05 es estadísticamente significativo. ¿Y qué estamos diciendo con este estadísticamente significativo? Estamos diciendo que la probabilidad de que el resultado sea por azar es muy baja. Es menor a un 5%. Eso en el fondo lo que está traduciendo el valor de P. Está traduciendo la probabilidad de que haya error aleatorio. ¿Se entiende hasta ahí lo que estamos hablando? ¿Hay alguna duda? Creo que es buen momento para hacer preguntas. Sí, se entiende. Vale. Se entiende bien. Perfecto. Otra forma de determinar el error por azar, y que quizás puede ser más informativa que el valor de P, son los intervalos de confianza. Y un intervalo de confianza también evalúa el error aleatorio o azar, y es un rango de valores en el cual nosotros estimamos que está el verdadero valor del parámetro. El parámetro es en el fondo el valor de la población. Yo les decía este promedio de edad de 40 años que tendrían todos ustedes. Normalmente decimos que el intervalo de confianza es al 95%, o sea que yo estoy un 95% seguro que el valor en la población, no en mi muestra, en la población está en este rango. Por ejemplo, si yo digo que una intervención tiene un riesgo relativo de 3, con un intervalo de confianza al 95% entre 2,3 y 4,2, yo digo en el fondo que estoy un 95% seguro que el resultado en la población, el resultado real en mi población, está entre 2,3 y 4,2. Lo más probable es que, yo estoy diciendo que lo más probable es que sea 3. Pero estoy diciendo que puede ser tan bajo como 2,3 o tan alto como 4,2. ¿Vale? Los intervalos de confianza van a reflejar la incertidumbre de la estimación y, como ya dijimos, la influencia del azar en el proceso. En general, si tenemos menor número de pacientes estudiados, más va a ser el efecto del azar. Por tanto, resultados más imprecisos e intervalos de confianza más grandes. Y se los pongo en el mismo ejemplo de la edad. Si yo tomo, acá somos en este momento cerca de 20, creo. 25. Si yo tomo una muestra de 2 de ustedes,
y el promedio de edad fuera 36, yo tengo muy poca seguridad de que ese sea el resultado real de ustedes. Tengo muy poca muestra, ¿ya? Por tanto, mi intervalo de confianza sería, qué sé yo, desde 25 hasta 47, ¿ya? En cambio, si ustedes siendo 25, yo tomo una muestra de 15, ya eso me da mucha más seguridad de que voy a estar cerca del valor real. Y el intervalo de confianza, por tanto, espero que sea mucho menor. Y ahí, por ejemplo, que sea un promedio de 39 con intervalo de confianza de 37 a 41. ¿Ya? Y una forma más intuitiva de pensar esto es tirando una moneda, lógicamente. Imagínense que ustedes quieren saber si una moneda está cargada. ¿Cómo estarían más seguros si la moneda está cargada? ¿Tirándola 2 veces o tirándola 1000 veces? 1000 veces. Claro, 1000 por veces. supuesto, 1000 veces. 1000 veces, exacto. La moneda puede estar cargada para que salga cruz, pero si yo la tiro 2 veces, igual puede ser que las 2 me salgan cara. Igual hay mucho efecto del azar. En cambio, si la tiro 1000 veces y la moneda está cargada para que aparezca cruz, es muy improbable que las 1000 veces me salga cara, por no decir imposible, prácticamente. ¿Vale? Por tanto, el concepto subyacente a esto es que mientras más sujetos de estudio tengamos, menos efecto del azar. ¿Vale? Y menos efecto del azar, en general se traduce en intervalos de confianza más pequeños, más precisos. ¿Vale? Ahora, pasemos a otro tema, y acá ya no están los dados, sino que hay una mujer con una venda en los ojos, que es el sesgo o error sistemático. Son sinónimos, sesgo y error sistemático, y pueden definirse como cualquier tendencia a influenciar los resultados, la interpretación, incluso la planificación de un estudio, distinta a la intervención experimental propiamente tal, o distinta a lo que queremos investigar. El sesgo es un proceso que tiende a producir resultados que se alejan sistemáticamente de los verdaderos valores. Disculpen, hay un micrófono abierto. No, yo aquí estuve ya. Demasiado ya. Virginia, no sé si lo pueden silenciar. Bueno, muchas gracias. Entonces, la diferencia es que acá no está el factor azaroso. ¿Ya? Acá hay una diferencia sistemática respecto a la verdad. Y esto también es inherente a la observación clínica y a la investigación médica. El objetivo siempre va a ser, también como con el error aleatorio, intentar reducirlo al mínimo. Los sesgos en general pueden afectar a cualquier parte del estudio y pueden coexistir varios sesgos en distintas etapas. En general podemos tener sesgo al momento de conceptualizar el estudio, al momento de hacer la selección de los sujetos, al momento de realizar el estudio, de ejecutarlo propiamente tal, o al momento de reportar el estudio. Por ejemplo, si yo les dijera, yo quiero hacer una descripción de las cifras de presión arterial en la población de El Salvador. Entonces, yo voy a tomar una muestra de salvadoreños y voy a tomarles la presión arterial a todas las personas que vea, y para eso me voy a poner fuera, no sé, o en un sector que está muy cerca, o en la vereda que está justo enfrente, por ejemplo, de alguna instalación militar. Y chicas pasan y ven que la ropa está en el suelo y no la recogen. ¿Qué problema creen que puede haber con ese diseño de estudio que propuse? La circulación por las áreas. Esa población no va a tener hipertensión, por ejemplo. ¿Por qué no van a tener hipertensión? Porque dentro de su entrenamiento, dentro de su régimen, requiere que estén llevando algún control o algo así, o es población joven, etcétera. No, es al revés, o sea, la vereda es como acera, es una acera. Frente. Entonces tú vas pasando por el cuartel
y entonces te pones ansioso o te angustia, pues que te puede pasar algo porque vas frente al cuartel. Entonces te puede aumentar la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Puede ser un sesgo. Mira, La otra es que no pase nadie porque hay restricción de circulación frente a las instituciones militares. vale. Perfecto. Mira, nunca he recibido 3 respuestas distintas, pero las 3 me parecen súper interesantes. ¿Alguien más dijo algo? Lo que sucede No. es que quiere investigar la hipertensión en toda la población salvadoreña y ahí se está limitando a un solo lugar. Exacto. Muy bien. Todo lo que dijeron tiene sentido. ¿Ya? Creo que la selección Yo- del lugar no es la ideal para investigar a las personas en su presión arterial. Es erróneo el lugar donde lo vamos a tratar de conseguir la muestra. Vale. Supongamos entonces que yo estoy describiendo la presión arterial frente a una institución militar, donde circula mucha gente joven, deportista, con entrenamiento. Quizás lo más probable es que las cifras de presión arterial sean muy bajas, ¿cierto? Porque en general, si una persona tiene una hipertensión con una presión arterial de 200 con 100, es poco probable que sea población militar, ¿cierto? Yo estoy en un mal lugar. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo, ok, cometí un error en mi estudio, pero yo pretendía tomar 100 pacientes y en vez de eso, para corregir este error voy a tomar 1000? ¿Qué les parecería mi solución? No es correcta porque el aumento de la selección de más sujetos corrige el azar, no el error sistemático. Exacto. Muy bien. Entonces, el concepto es que el error sistemático sesgo no se afecta por la cantidad de pacientes o la cantidad de sujetos que estemos estudiando, a diferencia del error aleatorio. Yo puedo tomar 10, 100, 1000, 10.000 pacientes fuera de esa institución militar, pero la gente que voy a estar estudiando sigue siendo la misma. Sigue siendo población probablemente haya poca población obesa, probablemente haya poca población mayor, probablemente haya mucha población deportista, independientemente de cuántos tome. Por tanto, el concepto es, el error sistemático en general no se ve influenciado por el número de sujetos que estemos estudiando. Ahora bien, ¿qué pasa si yo hago este mismo estudio y tomo pacientes fuera de un policlínico de cardiología o de cardiocirugía? Me pongo afuera de la consulta de un cardiólogo. Todo hipertenso, doctor. Presión de hipertenso. Va a salir todo hipertenso. Por tanto, el segundo concepto de sesgo es que, a diferencia del azar, el sesgo sí tiene una direccionalidad que podemos predecir. O sea, si yo estoy sesgado porque estoy tomando pacientes de un policlínico de cardiología, yo podría predecir que esa gente va a estar más hipertensa que si lo tomara de la población general, digamos. ¿Vale? En el fondo, dos diferencias fundamentales entonces. El azar es influenciado por el número de sujetos que estudiemos y el sesgo no. Y el sesgo tiene una direccionalidad hacia la cual desvía los resultados, a diferencia del azar, que puede ser para cualquier lado. Doctor, ¿Vale? y en este caso, perdone, sería una forma de que una persona que hiciera un estudio pudiera manipularlo. Como en el caso primero, no vamos a hallar hipertensos, y en el caso segundo, los vamos a hallar hipertensos a todos, en teoría. Sería una forma también de cómo se pudiera manipular un resultado de un estudio. Exacto, exacto. Y por eso es tan importante el análisis crítico. Porque muchas veces, cuando nos saltamos la parte de métodos, y esto estaría escrito en métodos, tendemos a ver los resultados finales y asumir que no hay sesgo hacia atrás. Y esto es súper frecuente. Esto ocurre mucho, por ejemplo, ocurría, cada vez ocurre menos, la verdad, cuando se reportan desenlaces compuestos. Por ejemplo, dicen,
la reducción de muerte, infarto o consulta en urgencia. Cualquiera de los tres. Y el resultado es maravilloso, disminuye todo. Pero si uno va al detalle, en verdad lo que disminuyó fue la consulta en urgencia. No el resto, pero las consultas en urgencia arrastraron el resultado. Eso también es otro sesgo en el reporte del estudio. ¿Vale? Sesgos, al final les voy a dejar un recurso que pueden después ahondar un poco más en esto. Pero sesgos, hay muchos tipos de sesgos, de distintos nombres, en distintas etapas. Algunos autores proponen sesgos que otros le llaman de otra forma. Pero creo que más que tener como un listado de decirle un listado de sesgos, el concepto subyacente es el que vale la pena entender. Teniendo este concepto, cualquier sesgo que lean de aquí a futuro les puede ser mucho más sencillo de entender. Doctor, una pregunta. Sí. Con respecto a este mismo, digamos, universo de esta población, si nosotros quisiéramos estudiar directamente solo esa población de la clínica, ahí sí no habría sesgo, digamos. Exacto. Claro, si mi objetivo es describir la presión arterial en los pacientes del Policlínico de Cardiología, perfecto. Solo tomo una muestra, digamos, con un tamaño suficiente para evitar el error aleatorio. Exacto. El sesgo se produce porque mi intención era describir la presión arterial del país. Sí. Eso, entonces ahí estoy incurriendo en el sesgo, porque estoy seleccionando una población, valga la redundancia, sesgada. Ok, gracias. Muy bien. ¿Continuamos entonces? Y como ya decíamos, uno de los aspectos más importantes al analizar de forma crítica un artículo, y por el cual le ponemos tanto énfasis en medicina basada en evidencia a esto, es detectar la presencia de sesgos. Y acá hay una tercera diferencia con el error aleatorio. Los sesgos, como concepto general, porque hay algunas pequeñas excepciones, pero como concepto general, se evalúan de forma cualitativa, no de forma cuantitativa. La estadística, como concepto general, no detecta la presencia de sesgos, ¿ya? Sino que esto es un componente más bien cualitativo, por tanto, puede ser subjetivo. Es por eso que si usted lee una revisión sistemática, por ejemplo, cuando ve el análisis de riesgo de sesgo, lo hacen 2 personas. Y lo hacen 2 personas precisamente por este motivo, porque hay un componente cualitativo. Entonces, si lo hacen 2 personas, después pueden discutirlo y concordar un poco más en su evaluación. Y en general, cuando yo les decía que era la epidemiología como estudio al principio, gran parte de los esfuerzos metodológicos que hacemos los epidemiólogos cuando planificamos una investigación van enfocados precisamente a evitar lo más posible, lo más que podamos, los sesgos. Pero siempre va a ser inevitable que tengamos algún grado de sesgo, por lo tanto tenemos que determinar si el sesgo es lo suficientemente importante o no para modificar las conclusiones del estudio. Por ejemplo, yo les podría decir, para este mismo estudio de presión arterial a nivel país, yo les podría decir, ok, voy a tomar la presión arterial en las plazas principales de cada ciudad. Usted me podría decir, bueno, pero está ignorando la periferia. Ok, voy a tomar en las plazas y en la periferia de cada ciudad. Bueno, pero estoy ignorando la población rural. Ok, voy a tomar la plaza, periferia y población rural, pero está ignorando los postrados. Entonces, siempre va a haber algún grado de sesgo, que va a ser inevitable. El tema es, por eso el componente cualitativo, determinar este sesgo, este riesgo de estar sesgado, ¿es lo suficientemente grande como para que yo invalide las conclusiones o es aceptable? Vámonos de nuevo a la vida cotidiana. Usted y 3 amigos van a un juego de tiro al blanco, donde le pasan un rifle y tiene que dar al centro para ganar un premio. ¿Ya? Entonces, se ponen ustedes 4 lado a lado y obtienen los siguientes resultados. La primera persona fue bastante certera, estuvo bastante cerca de la verdad. La segunda persona tuvo todos los tiros más o menos cerca, pero siempre un poco a la derecha. La tercera fue bien dispersa, pero en general
dispersa en relación al centro. Y la cuarta fue nefasta. Fue muy dispersa y estuvo muy hacia la derecha. ¿Qué creen que ocurrió en este caso? Pudo haber falla en la mira del rifle. Exacto, la Falla en mira la mira desviada del hacia la derecha. Muy bien, eso es lo más probable que haya ocurrido, que la mira haya estado un poco desviada. ¿Esta persona era una tiradora certera? Según la mira, podría decir que sí. Sí, estaba desviada. Se ve bastante certera, tuvo todos los tiros bastante cerca. ¿Ya? Probablemente el primero no necesita usar la mira para disparar, está entrenado para eso. Claro, pero si nos fijamos en la dispersión es más o menos similar. O sea, los dos son igual de certeros. Probablemente este tenía la mira bien y este tenía la mira un poco desviada. ¿Cómo corregimos este problema? Corrigiendo la mira o cambiando de rifle. ¿Ya? Y si yo le digo, ok, ¿sabe qué? Siga con el mismo rifle, pero haga 10 tiros más. Corrijo mi disparo, o sea, corrijo hacia disparo un poco más a la izquierda donde la mira me dice. Vale. Ahora, si corrijo la mira, claro, voy a acertar. Pero si sigo disparando igual, voy a seguir teniendo tiros acá. En el fondo esto es un sesgo en la vida cotidiana. Si yo sigo disparando igual, y sigo, voy a seguir acumulando tiros probablemente a la derecha. Lógicamente uno después puede afinar esto, pero eso es un proceso un poco más allá. Pero esta mira está sesgada. ¿Esta mira les parece que esté sesgada? No, ahí lo que parece es que el tirador no tiene habilidad. Exacto, no tiene habilidad, es poco preciso el tirador. Pero en el fondo, si yo sacara un promedio de todos los puntos, estaría más o menos al centro. ¿Ya? Vale decir, la mira está bien. Acá no hay un sesgo. Esto probablemente es azaroso. Y en este caso, es la combinación del caso 2 y el caso 3. En el fondo, si lo llevamos a un ejemplo de vida real, en este caso, tenemos que hay bajo sesgo y hay bajo azar. Estamos bastante cerca de la verdad, que sería este punto en medio. En caso que haya bajo azar, los resultados siguen siendo bastante precisos, pero el sesgo nos desvía sistemáticamente de la verdad. Siempre, en este caso, el sesgo tiene una preferencia por una dirección. El sesgo siempre, en este caso, va a la derecha. Si el azar es alto, pero hay bajo sesgo, los resultados son imprecisos. Pero se alejan hacia cualquier lado, no tienen una preferencia por una dirección. Y el caso 4, como les comenté, es la mezcla del caso 2 y 3. Ahora bien, ¿cómo lo hizo el señor Derren Brown? Ustedes me dijeron algunas cosas que ustedes me habían dicho que o la moneda tenía dos caras, o el video estaba editado, o tenía un imán, o tuvo suerte, o estaba muy entrenado. ¿Qué opciones puse yo acá? Que la moneda estaba trucada, por ejemplo, que tenía dos caras, que el tirador efectivamente era experimentado, que simplemente tuvo la suerte de que le salieron las 10 caras, o que tiró muchas veces y dentro de todos los resultados que obtuvo mostró solo el de 10 caras seguidas. Vamos a ver cómo lo hizo. Lo que está diciendo es que es muy improbable que ocurran 10 caras seguidas, y él tiró muchas veces hasta que salió el resultado que él quería.
Entonces dice que filmaron durante 9 horas hasta que ocurrió lo imposible se volvió inevitable. ¿Les suena conocido eso en investigación biomédica? Este ejemplo de la moneda. Es que a veces nos gusta controlar todo, nos gusta que tenemos la idea y queremos llevarla hacia lo que queremos hasta que logramos ese soporte. Exacto, sí, nos gusta mucho controlar las cosas, pero además yo creo que tenemos otro problema, que es muy similar al de la moneda. Por ejemplo, supongamos que yo quiero probar la efectividad del paracetamol para la insuficiencia venosa crónica. Una cuestión que no tiene un sentido fisiopatológico, lógicamente. Entonces, cada uno de nosotros va a hacer ese estudio. ¿Ya? Todos vamos a hacer el estudio de paracetamol para insuficiencia venosa. Entonces, resulta que a Otto le salió que el paracetamol no servía, a Luis le salió que no servía, a José le salió que no servía, a Rodolfo le salió que no servía, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que a Samuel, por azar, le apareció que sí servía el paracetamol. Entonces, tenemos 25 estudios hechos, de los cuales uno dice que el paracetamol sí funciona y los otros 24 dicen que no. ¿Vale? Cuando ustedes quieran publicar ese estudio, imagínense ustedes llegan con un estudio a una revista que dice, mire, yo probé el paracetamol, se servía para insuficiencia venosa y me resultó que no. Ese estudio no lo van a publicar. Probablemente se lo van a rechazar de todas partes, muy poco interesante. En cambio, el estudio de Samuel, se eligió a alguien al azar, Samuel, el estudio de Samuel en este caso, que sí demostró que funcionaba, puede que sí sea publicado. Y eso es un sesgo. Es un sesgo de publicación. Estamos viendo solo el resultado que nos conviene. Al igual como Derren Brown mostró solo el resultado de las 10 caras. Y nos mostró todo el resto, que decían que si hubiésemos tenido todos los videos, hubiésemos dicho que la moneda 50% de veces es cara, 50% de veces es cruz. Pero como vimos un video, estamos diciendo que esa moneda, el 100% de las veces da cara. ¿Cuál es la importancia de eso? Cuando hacemos revisiones sistemáticas, intentamos buscar todos los estudios, los publicados y los no publicados. Porque esos estudios no publicados, esos difíciles de encontrar, esos que no están en inglés, que no están en revistas indexadas, que no encontramos en PubMed, son precisamente el análogo a los videos de las monedas que no vimos. ¿Vale? ¿Se entiende ese ejemplo? Sí, sí, completamente. ¿Entiende? Sí. Perfecto. Pongamos este ejemplo, intenté pensar un ejemplo de verdad quirúrgico, pero este ejemplo creo que es mucho mejor, me cuesta un ejemplo un poco más quirúrgico, les pido disculpas, pero volvamos un poco a neurología infantil, es bastante sencillo en todo caso. Supongamos que hay un médico atendiendo un policlínico de neurología infantil en la zona donde ustedes trabajan, y desde atención primaria en salud hay un médico en específico que está derivando muchas macrocefalias, demasiadas. ¿Por qué está ocurriendo esto? Puede ser por sesgos o por azar. ¿Por qué por sesgos? Porque, por ejemplo, la medición, la wincha que ocupa, o la cinta que ocupa para medir la cabeza, no está bien calibrada. Y resulta que los centímetros, cada centímetro en verdad son 8 milímetros en vez de 10 milímetros. Porque no mide, sino que solamente mira. Y teniendo la impresión de que la cabeza es grande, deriva. Porque al medir, por ejemplo, está incluyendo los dedos en la medición, lo cual le está agregando 3 centímetros, 4 centímetros a cada medición. Porque el punto de corte que está utilizando es distinto al del resto de los colegas. Porque en ese centro, él es el único que ve a los niños, y el resto ve solo adultos, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que todos estos sesgos son prevenibles. Yo puedo anticiparme a estos sesgos y prevenirlos. O, por azar, porque, entre comillas, por mala suerte, simplemente tuvo más macrocefalia.
¿Vale? Ese es un ejemplo que podríamos aplicar a la práctica clínica habitual nuestra. Es bien frecuente, por ejemplo, que nos pasa también, que es otro tema relacionado con la heurística, pero que también nos puede sesgar, que por ejemplo vemos en nuestra familia, por ejemplo, resulta que diagnostican a un familiar con tuberculosis, porque tenía tos crónica y le dan tuberculosis. Y ustedes llegan al día siguiente a su consulta y hay alguien con tos, y ustedes dicen, ah, esto puede ser tuberculosis. Eso es un sesgo. Lo más probable en esta época es que sea COVID, no tuberculosis. Pero así nos podemos ir sesgando también nuestra práctica clínica. Y esto mismo también se puede traducir a la investigación. Entonces, como figura, así como resumen de lo que hemos hablado, si tenemos que esta línea roja, esta flecha roja hacia abajo es la verdad teórica, el azar puede irnos desviando de la verdad en cualquier dirección. Esta línea azul. Pero a medida que aumentamos nuestro tamaño muestral y nos vamos acercando al universo que queremos estudiar, el efecto del azar es cada vez menor. A diferencia del efecto del sesgo, esta línea punteada, que el sesgo nos desvía sistemáticamente de la verdad e independientemente del número de sujetos estudiados. ¿Vale? Y, lógicamente, como vimos en este tiro con rifle a las dianas, azar y sesgo no son mutuamente excluyentes. Puede haber bajo sesgo y bajo azar, alto sesgo y bajo azar, bajo sesgo, alto azar, alto, alto, puede darse cualquier combinación. Y démosle una conclusión a esto. Yo les dije que había una cuestión fundamental al principio, que era definir si el hallazgo era igual a la verdad. Si el hallazgo de un estudio es igual a la verdad teórica o no. Y básicamente todo lo que hemos visto en esta clase lo podemos resumir en esta diapositiva. Y que es que todo hallazgo o medida de un estudio va a ser el resultado de la verdad teórica más el efecto del sesgo o error sistemático más el efecto del azar o error aleatorio. ¿Cómo prevenimos un sesgo siendo nosotros investigadores haciendo el mejor diseño metodológico posible? ¿Cómo evaluamos un sesgo nosotros al enfrentarnos a literatura biomédica? Mediante un análisis crítico. ¿Cómo prevenimos el sesgo nosotros como investigadores teniendo un tamaño muestral adecuado, un N alto? ¿Cómo evaluamos el sesgo nosotros al leer literatura biomédica, analizando los intervalos de confianza y los valores de P? ¿Alguna duda de esto? ¿Queda claro? Sí. Yo tengo una duda. Sí. Con respecto a los intervalos de confianza, ¿hay algún valor que nos determine para poder nosotros, en base a ese valor, concluir de que como es demasiado amplio, entonces hay más chance de que haya error? Es decir, hay un valor crítico o un valor borderline que me diga a mí en el intervalo de confianza cuando es ya muy amplio o cuando es adecuado. Vale. No hay un valor o un rango que pueda decir, porque el intervalo de confianza depende también de lo que estemos midiendo. Lo que sí puedo decirles es que normalmente cuando hablamos de intervalo de confianza, generalmente lo asociamos a significancia estadística, ¿ya? Pero es bueno también contrastarlo, es deseable que los intervalos de confianza se contrasten con la significancia clínica, ¿ya? Por ejemplo, yo les digo que tengo un fármaco que reduce la presión arterial de forma estadísticamente significativa en 2 milímetros de mercurio, con un intervalo de confianza entre 1 y 3.
O sea, en el peor de los casos reduce 1 milímetro de mercurio, y en el mejor de los casos reduce 3 milímetros de mercurio. Eso es estadísticamente significativo. ¿A ustedes creen que eso tiene algún sentido clínico? ¿Que va a cambiar algún desenlace clínico de forma importante? No, porque es muy No. poquito el cambio de presión. Claro. ¿Desde cuándo diríamos que un cambio de presión ya sería importante? Aquí podemos discrepar. Alrededor de 10 milímetros de mercurio, más o menos. Vale. Yo también pienso que más o menos 10. Entonces, si mi intervalo de confianza me dice que disminuye entre 15 y 25, genial. Me da una diferencia clínicamente significativa. Si me disminuye entre 4 y 8, no me da una diferencia muy significativa en clínica, no en estadística, en clínica. Si me da un intervalo entre 5 y 15, quedo como en el limbo. Después, en el caso que disminuya 5, no me sirve mucho, pero en el caso que me disminuyera 15, sí me serviría. ¿Vale? El tema es que contrastar con este umbral clínico que estoy diciendo, que se llama diferencia clínica mínimamente importante, es el concepto académicamente correcto para lo que estoy hablando, tener esos umbrales es difícil desde un punto de vista de investigación, pero es bueno que uno los tenga como en su quehacer clínico diario. Por ejemplo, en la presión arterial generalmente todos dicen 10, 15 como un umbral. En hemoglobina glicosilada podríamos decir, no sé, 0,5. Pero ustedes, por ejemplo, cuando operan a alguien y dicen tiempo de hospitalización, ¿cuánto consideran ustedes que es significativo que una persona esté menos en el hospital? ¿12 horas? ¿Un día? ¿3 días? Puede ser muy distinto según la patología, según la intervención quirúrgica que hagan. Y en base a ese raciocinio, tienen que interpretar los intervalos de confianza. Por ejemplo, para una cirugía ambulatoria, quizás que cierta intervención disminuya 5 o 6 horas la estadía es muy bueno. Pero para una cirugía valvular que disminuya 6 horas la hospitalización, la verdad, da prácticamente lo mismo. Quizás. Ustedes son los expertos ahí. ¿Hace sentido lo que digo? Sí. Sí. Perfecto. Les voy a dejar esto como un par de recursos útiles. Esta primera página, Catalog of Bias, lamentablemente 3 de estos 4 recursos están en inglés. Bueno, es el mundo de hoy en día. Catalog of Bias es una iniciativa de la Universidad de Oxford que pretende ordenar un poco el tema de los sesgos. Como les dije, hay mucha terminología para los sesgos. Hay algunos que ya están más o menos consensuados. Por ejemplo, si ustedes ven la herramienta Cochrane de ensayos clínicos, el sesgo de selección, el sesgo de atrición, el sesgo de detección, el sesgo de reporte, ya están bien claros. Pero hay muchos sesgos, de hecho ni siquiera está bien calculado cuántos sesgos están descritos. Entonces esta página es un buen recurso para que consulten en caso que tengan alguna duda específica. Las siguientes 2 páginas, EXME y S4B, es Estudiantes por la Mejor Evidencia, en español EXME, en inglés Students for Best Evidence. Son recursos que son de estudiantes desde pregrado hasta doctorado. Así que hay para todos los niveles y hay muchos conceptos de estadística y de sesgos asociados a esto. Y para quienes hacemos síntesis de evidencia, el Handbook Cochrane es prácticamente la Biblia. Ahí hay muchas cosas que son útiles y también les dejo el link ahí por si quisieran revisar algo un poco más de sesgo. Como les dije, si entramos en ver cada uno de los tipos de sesgos, quizás hubiese sido insuficiente, algunos se hubiese quedado en el tintero. Prefiero que tengan el concepto general, diferenciarlo bien de lo que es el azar, tener muy claras diferencias, porque así cuando lean sesgos, cuando analicen críticamente un estudio, pueden razonar bien qué están haciendo.
Eso es todo. Muchas gracias por su atención y quedo disponible si es que hay alguna duda final. Muchas gracias, Javier. Qué interesante que todos han participado y han hecho muchas preguntas. Cuando yo hago mi presentación, digo siempre que los pilares de la investigación son 3: los sesgos, el control de sesgos, tener presente la precisión, que son los errores aleatorios, y la ética. Con esos 3 pilares, nosotros podemos ir, ¿verdad?, haciendo buenas investigaciones. La cosa es tomar conciencia de la existencia de los sesgos, que es lo que muchas veces no nos enseñan. Por aquí en El Salvador nos dicen, recolecta una muestra, y así como hiciste el ejemplo de recoger a la gente que vive cerca de los militares, por ejemplo, con altos sesgos de selección, y entonces te sale una disque verdad que ha sido bien sesgada por eso. O el otro hecho también, que aquí no sé por qué en El Salvador tenemos esa mala creencia que puedes hacer una investigación en 3 días o un mes y que el tamaño muestral no importa, sino que es el tiempo. Y no, lo que importa es el tamaño muestral. Y el tiempo se tiene que ajustar al tamaño de muestra, no al revés. Si no, lo que tenemos al final es como vimos en el diagrama de dianas, en la gráfica de dianas, que es una gráfica clásica para enseñar cómo, si nos preocupamos solo por uno, queda patoja la silla de un lado. Si nos preocupamos por el otro, queda patoja la otra silla. Tenemos que preocuparnos por tanto el error aleatorio como por el error sistemático. Dependiendo del diseño, cada quien escoja según la pregunta de investigación. Eso tenemos que meternos en la mente. Fíjate, Javier, que aquí en El Salvador nos enseñan a hacer investigación solo dándonos un formato de un protocolo. Y le dicen al estudiante, rellénelo. Entonces, ¿qué pasa? Viendo siempre el libro de Huxley, el sinónimo de la anatomía. Y no nos enseñan la fisiología de la investigación, el cómo funciona para llegar a la verdad o acercarnos a la verdad. Entonces, eso es algo que tenemos que promover muchísimo para que entonces, aunque sean diseños sencillos, estemos muy pendientes de los sesgos, como bien mencionaste tú, el sesgo de medición, el sesgo de selección, que son como los más comunes, pero aunque sean más comunes, muchas veces caemos en ellos. Entonces, tener pendiente eso, que es porque la población que tengo accesible, que es porque no tengo los instrumentos para medir, muchas veces porque no buscamos los instrumentos validados para hacer las mediciones, ¿verdad? Entonces ahí caemos en estos sesgos. Así que buenísimo. Si quieren hacer preguntas, abierto ahí. Chicos y chicas. Me gustaría preguntar algo. Sí, dale. Con respecto al estudio proyectado, digamos, que el que habíamos planificado, pero de repente al estudio real que hicimos, ¿qué tan verídico o que sea realmente estadísticamente significativo que lo hayamos cumplido, en qué porcentaje según lo proyectado? Por decir algo, de repente queríamos hacer 100 pacientes y solo logramos 50. Entonces, ¿qué tanto en base al estudio proyectado y al estudio realizado que nos haya variado podemos tener buenos datos, digamos? A ver, claro, sí. Puede ocurrir esto de que uno proyecta una muestra y no la logra. Uno debería a priori tomar todas las medidas para intentar evitar eso. Pero eventualmente puede ocurrir. ¿Qué ocurre con eso? Ocurre que principalmente que estamos aumentando el error aleatorio en nuestros resultados. Es más probable, por ejemplo, que los resultados nos den que no son estadísticamente significativos. No sé si han escuchado los estudios de no inferioridad, de demostrar que algo no es inferior a otra intervención. Sí, son los ensayos clínicos de no inferioridad. Claro. No. Entonces, son ensayos clínicos que pretenden demostrar que, por ejemplo, un nuevo fármaco no es inferior al que ya está en el mercado. ¿Cuál es la forma más fácil de demostrar que algo no es inferior?
tomando poca muestra. Porque si la muestra es poca, los resultados son imprecisos y por tanto no puedo saber si es superior o no. Una pequeña trampa que muchas veces, que muchos autores hicieron en algún tiempo. Yo creo que lo más importante, en caso que ocurra eso, Yuri, en caso que tengas problemas con el tamaño muestral, siempre lo más importante al hacer investigación, y que también va en relación un poco con lo de la ética que decía Virginia, es reportar ese problema. Porque en el fondo tenemos que considerar que toda la investigación que hacemos está dentro de un ecosistema de investigación. Y esa investigación que tú estás haciendo, después alguien la va a recoger en una revisión sistemática, una guía clínica va a recoger esa revisión sistemática, esa guía clínica va a hacer una recomendación, y la recomendación va a ir a los colegas. Entonces, si tuviste problemas con el tamaño muestral, lo más correcto es, quizás puedes terminar la investigación, puedes analizarla, discutir estas limitaciones, de que el tamaño muestral no se logró por X motivo, porque, no sé, el hospital cerró el servicio, los pacientes fueron derivados a otra parte, pueden ocurrir muchas cosas, y mostrar estos resultados, pero entregándole al lector las herramientas suficientes para que el mismo lector diga, bueno, este no es el estudio completo. Este estudio quedó truncado por problemas externos. Ok, o también puede ser que haya planteado mal el diseño realmente, o falla en la metodología tal vez para poder hacerlo. Y que no me vaya a dar, digamos, el resultado, en ese caso, de que lo que había proyectado y que realmente no después no sea lo que yo realmente logre desarrollar, digámoslo así. Sí, puedes tener fallas en el diseño, por eso es tan importante también, y es una cuestión que muchas veces se mira a la ligera, pero es muy importante el protocolo del estudio. Y el protocolo lleva tiempo, lleva discusión, precisamente para anticiparse a todos estos problemas. La idea del protocolo es que planifiquemos lo mejor posible el estudio para que sea lo más fidedigno a la verdad. Y un buen ejercicio para eso es que tomen herramientas de evaluación de riesgo de sesgo y la apliquen al estudio que ustedes quieren hacer o a estudios similares del área. Dentro de las herramientas de riesgo de sesgo, las más conocidas y más completas quizás, está la herramienta Cochrane para evaluación de ensayos clínicos aleatorizados. Hay una versión 1 que es del año 2011 y una versión 2 que es la actual. Hay otra que se llama Robbins I, que Robbins I es para todos los estudios de intervención que no son aleatorizados, por ejemplo, estudios de corte, estudios de casos y controles. Y está la herramienta Robis, sin la N, Robis, que es para revisiones sistemáticas. Hay otra también que se llama Amstar, que es para revisiones sistemáticas. Con esa herramienta, en el fondo, esas herramientas lo que hacen es que tienen preguntas guía que uno se puede ir respondiendo para evaluar si hay sesgos o no en el estudio. Y recogen los principales sesgos, lógicamente, no todos, pero los principales sí los recogen. Ustedes entrenando eso, leyendo literatura con eso y sometiendo sus propios estudios a esas herramientas, pueden evitar gran parte de esos problemas, Yuri, que plantea. Como por ejemplo, si hago un ensayo clínico, por ejemplo, y digo ya, los pacientes que se atienden lunes, martes y miércoles reciben la intervención y jueves, viernes, sábado reciben el placebo o el grupo control. Y yo podría decir, bueno, el paciente viene cualquier día, esto es aleatorio. Y la verdad es que eso no es aleatorio, eso es cuasi aleatorio y eso induce un sesgo. Porque, por ejemplo, el lunes puede estar el cirujano experimentado y el viernes puede estar el cirujano que recién, el residente de cirugía que recién está empezando, por decir algo. Entonces, estas herramientas recogen estas preguntas que se pueden ir haciendo. Javier, una pregunta. Quizá Luisito, antes de que termine, para dejar cerrada la pregunta de Yuri, también cuando uno se desvía del protocolo, eso también tiene implicaciones éticas, porque supuestamente los comités de ética han aprobado su protocolo y por lo tanto no tiene que desviarse. En caso que se desvía de ello, tiene que comunicarlo, ya sea que está usando otro instrumento de medición, ya sea que cambió algunas variables, no sé cómo cuando diga que ya no lo hace como estaba planificado, ¿verdad? Pero ya no puede hacerlo sin
por lo menos puede hacer dos cosas, o prevenirlo y pedir permiso al comité de ética, o como decimos nosotros, hacer y pedir perdón, ¿verdad? Que es comunicar la violación al protocolo, ¿verdad? Entonces eso lo íbamos a hablar al final, pero cuando uno somete un protocolo al comité de ética, promete o asegura que lo va a hacer tal cual como ha sido aprobado. Entonces no debería desviarse. Diferente es con que no alcance el tamaño de muestra, el cual puede depender de muchas cosas. Por ejemplo, los que empezamos estudios un poquito antes de la pandemia, nos quedamos ahí con los brazos cruzados, ¿verdad? O que hayan no respondedores, que ese es otro problema, que no planificó bien, creyó que la gente iba a participar y al final salió que mucha gente se sentía estigmatizada o alguna cosa y no participó, ¿verdad? Pero aún así, como dice Javier, en esas circunstancias, cuando hace la discusión de los datos, lo primero que hay que mencionar es esa limitante, ¿verdad? Que se planificó X tamaño muestral a través de una fórmula y no lo logró y tiene que poner todas las cosas que lo llevaron a esas circunstancias, ¿verdad? Para que así el lector, cuando lea su trabajo, esté consciente de que algo pasó con respecto al N, ¿verdad? Y no solo dejarse ir y creer, porque puede ocurrir las dos cosas, que usted tenga un buen diseño y un tamaño muestral malo, entonces va a tener probablemente un buen control de sesgo, pero una mala precisión, o viceversa. Usted tenga un gran tamaño muestral y tiene un estudio lleno de sesgos, que entonces va a tener un estudio sesgado, pero con buena precisión. Entonces, eso, o sin validez interna, como sería el equivalente de con bastante control de sesgo o buen control de sesgos. Entonces, todo eso se tiene que pensar, ¿verdad? No podemos permitir que las dos cosas nos inunden. Una cosa es de que por la mala suerte o porque no lo planificamos bien o por algo pasó, la gente no quiso participar. Y otra cosa es que yo desvíe mi protocolo, porque entonces ya es otro protocolo. Entonces hay que tener mucho cuidado, no están así nomás, ¿verdad? Perdón, Luisito, perdón. Solo quería preguntarle a Javier, en las limitaciones pues, que cada país trabaja. Yo creo que muchos de nosotros, siendo realistas, podemos aspirar a veces a hacer presentación de serie de casos, ¿verdad? Que no es lo más alto, pero un diseño es un diseño y los recursos son recursos. En este tipo de diseños, ¿cuáles son los sesgos o los problemas que nos podemos encontrar y que debemos de tener cuidado, Javier, en un tipo de este tipo de estudio? A ver, en general las series de casos y el reporte de casos individuales parten desde un sesgo pero predefinido, y que es que los casos son seleccionados por una característica en particular. O sea, no hay un reporte de casos de 5 pacientes operados de colecistectomía que les fue bien. Eso, normalmente la serie de casos es un evento raro, una intervención nueva, una hipótesis que está recién naciendo. Ese es como el objetivo de la serie de casos. Y normalmente la serie de casos apuntan a la descripción de un fenómeno, no a la asociación y menos a la causalidad. El valor que tiene la serie de casos es ese, generar hipótesis para que después otros diseños más robustos establezcan si es que existe una asociación o no. Y yo diría que por tanto quizás el factor fundamental, entendiendo que ahí tampoco hay hay un afán de extrapolar esos resultados a toda la población, sino que son descriptivos, por tanto el error aleatorio generalmente no juega un rol ahí. Y en cuanto a los sesgos, yo personalmente creo, acá no sé si Virginia concordará conmigo, que quizás lo principal en las series de casos es el reporte del caso, es reportar completamente el caso. Para eso hay algunas guías. Si ustedes entran a Equator Network, hay una guía, no recuerdo el nombre en este momento, pero hay una guía de cómo reportar un caso. Y es precisamente porque creo que en la planificación del estudio en general, pocos sesgos van a haber, porque el diseño de estudio es relativamente sencillo. La selección de estudio, por definición,
es sesgada. La conducción del estudio, por lo general, son estudios transversales, las series de casos, o retrospectivos, generalmente no son prospectivos, y por tanto el reporte es como el punto que puede estar más sujeto a problemas. Esto les pasa mucho, por ejemplo, nos pasa mucho en las intervenciones no farmacológicas. Sí. Y tal vez para ampliar un poco, este doctor Rodríguez puede usar también, así como hemos estado hablando de los otros instrumentos de valoración del riesgo de sesgos, hay un instituto que se llama la Joanna Briggs Institute, que ellos tienen un listado, un checklist para pasarle a los reportes de casos y a las series de casos. Como dice ya Javier, o sea, son los que de por sí ya tienen sesgo implícito, ¿verdad? Porque están seleccionados los casos del que va a reportar, pero aún así hay cosas que encima podemos empeorar la situación, como por ejemplo tener una definición inadecuada de cada uno, no haber utilizado el método diagnóstico adecuado, no haberlo reportado completamente todos, como bien dicen, ¿verdad? Y así hay otros, ¿verdad? Tiene alrededor de seis ítems, que de todos modos, aunque ya el diseño está bajito en cuanto a evidencia para utilizar, porque solo va a generar hipótesis, igual pues también hay otras cositas que se le pueden añadir para que no quede tan peor, como decimos en salvadoreño, ¿verdad? O sea, que por lo menos sea una buena serie de casos, ¿verdad? Sí, Joanna Briggs se aventuró a hacer esta herramienta de riesgo de sesgo. Tengo entendido que es la única que existe para serie de casos, de hecho. Sí, solo la Joanna Briggs. Porque el resto son de reporte. Sí. Tiene para estudios de prevalencia, tiene para series de casos y tiene para reporte de casos. Sí, tiene de todo. ¿Más preguntas? Bueno, Javier, si no hay más preguntas. Gusto. ¿Perdón? Javier, mucho gusto. Francisco Regalado te saluda. Gracias por tu tiempo. Tengo una Muchas duda. gracias. Está la premisa de que a mayor N disminuimos el azar. ¿Okay? Pero mi duda surge a raíz de que tú programas en el protocolo y sacas en base a fórmula una muestra de la población. Entonces, ese N hace referencia a que a mayor número de la muestra obtenida, de la muestra que tienes que obtener, disminuyes al azar o basta con obtener esa muestra. Vale. Teóricamente, si es que tú, por ejemplo, si es que tú necesitaras 100 pacientes, si tú calculas el tamaño muestral, y necesitaras 100 pacientes para probar tu hipótesis, si tú estudiaras teóricamente 1000, tendrías menos efecto del azar todavía. ¿Ya? El tema es que generalmente acaba con un tema también de índole de factibilidad primero, que es que siempre hay un tema de costo, un tema de tiempo, se invierte a medida que aumentamos el tamaño muestral. Y segundo, hay un tema ético. Tú si estás probando una intervención que tú estás hipotetizando que sirve, deberías tomar el tamaño muestral suficiente para comprobar o rechazar esa hipótesis, pero en el caso que tu hipótesis no fuese cierta, tú estarías sometiendo a más personas a esa intervención, que potencialmente podría ser deleteria. Entonces la idea del tamaño muestral es que bajo ciertos supuestos, que son más en detalle, un error tipo 1, un 5%, un beta de 20%, etcétera, etcétera, tú logres el tamaño muestral adecuado que te sea suficiente para lograr comprobar tu hipótesis o no aceptar tu hipótesis, la hipótesis que estás planteando, sin exponer a más gente innecesariamente, sin aumentar tampoco los costos, sin aumentar el tiempo ni el recurso humano. ¿Alguna otra pregunta o comentario final? Bueno, entonces si no hay más preguntas, vamos a dejar descansar a Javier ya, agradecerle. Creo que te toca la otra también, ¿verdad? ¿O no? No. No que yo sepa. Sí, ahorita no tengo a la mano el programa. Pero agradecerte, Javier, por tu participación. Estamos grabando, así que cualquier cosa también que ellos que quieran preguntar, pues se pueden hacer a través mío. Yo les paso a Javier y así podemos seguir aprendiendo más sobre esto.
Así que muchas gracias a todos, agradecemos nuevamente y nos vemos el próximo jueves, siempre a la misma hora y en el mismo canal. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Un gusto estar acá. El jueves, Javier, mucho gusto.